De repente, hace pocos días escuchamos a algún dirigente de una organización nueva, Frente de Defensa de los Intereses de los Pueblos marginales o algo así. Ni siquiera es conocida la organización, menos el dirigente. Anunciar que iba a haber un paro regional, incluso indefinido. Y sorpresivamente el propio Frente Patriótico de Loreto se acoge al paro regional, se adhiere al paro regional e igualmente lo convoca. Bueno, ahí parece que hay una extraña coincidencia, porque el presidente del Frente Patriótico de Loreto, Henry Kulki, hoy en día es un conspicuo representante de Perú Libre, del partido de gobierno, y algo están seguramente tramando, como algunas movilizaciones, algunos desmanes, generar un poco de anarquía, para que en el país se viva esto y probablemente sea el escenario propicio para que entre finalmente Antauro Humala y el propio Pedro Castillo con sus huestes de ronderos, en fin, generar caos en el Perú, generar condiciones para cerrar la Fiscalía, cerrar el Congreso de la República, cerrar las instituciones democráticas, los medios de comunicación, e instaurar lo que finalmente quieren, ¿no? Gobernar con sus ronderos, gobernar con Vladimir Cerrón de la mano. En fin, parece que es parte de la estrategia, pero aquí en Loreto no hay candidatos regionales que se pronuncian, salvo quien habla, Juan Carlos del Águila, que sí ha dicho claramente que no estoy de acuerdo con el paro. En primer lugar, un paro, y yo le digo, participo de la actividad política hace mucho tiempo, un paro, una huelga, es un recurso facilista normalmente de los dirigentes, de algunos dirigentes populares, es un recurso facilista porque es a lo primero que acuden cuando no saben convencer, cuando no saben persuadir, cuando no saben consensuar con las demás organizaciones o con las personas o dirigentes con quienes quieren tratar y plantear un tema de negociación. No, vamos al paro. Y el paro creen que es algo que le beneficia a la población, cuando es lo que más le perjudica, porque un paro te paraliza las actividades económicas y quienes más sufren son los que menos tienen. Y entonces señalo claramente que un paro no se puede convocar así por así. Un paro debiera consensuarse con todas las fuerzas económicas, sociales, políticas, porque es una medida de protesta radical, es una medida de protesta extrema. Es una medida de protesta que hay que utilizarla ya cuando no hay otros recursos. Pero los dirigentes, normalmente aquellos dirigentes que puedan ser mediocres, acuden directamente a un paro. Y eso es lo que está pasando hoy en día en Loreto. Se ha convocado un paro regional indefinido. Sin embargo, la mayoría de las actividades económicas en la ciudad de Iquitos, por lo menos, son normales. Yo no sé cómo estará en Yurimaguas en este momento, pero por lo menos en Iquitos son normales, salvo algunas zonas periféricas donde ciertos vándalos, pequeños grupos, llenan las calles con llantas, las queman, basura, las queman, y esa es la forma de protestar cívica que tenemos los loretanos. Estoy seguro que no. Bueno, señor de la, evidentemente que no es un paro regional, es un paro iquiteño, porque nadie sabe en Yurimaguas del paro de Iquitos, nadie sabe en el Estrecho, en el Putumayo, en Contamana la vida está normal, en Requena de la misma manera. Me parece que es un paro iquiteño, porque siempre se suele decir que Iquitos es la región. No, es Iquitos la capital de la región, pero ahí evidentemente hay problemas serios, como en otra parte del Perú, pero evidentemente en este paro que está haciendo Iquitos a través de su Frente Patriótico, no sé por qué lo llaman patriótico, ya debería cambiar de nombre, porque se formó para defender el tema con Ecuador. En fin, estas cosas siguen pasándose allí, porque me parece que la clase política en Loreto no sale a confrontar lo que está pasando en esta región, señor del Águila. No entienden la problemática de la región, no la dimensionan, no la conocen. Han viajado muchos dirigentes políticos, muchos candidatos incluso, han viajado varias veces a Yurimaguas y creen entender la problemática de la región, cuando solamente han estado probablemente en Yurimaguas y un par de pueblos más al interior. La problemática regional es multidiversa y responde a las particularidades de cada distrito y de cada comunidad muchas veces. Pero el dirigente popular, aquel que pretende ser el líder de una organización, tiene que saber consensuar
consultar con sus bases. ¿Acaso han consultado a las bases de Yurimaguas una paralización regional? Para empezar, la problemática que ellos plantean ni siquiera es solamente regional. Mezclan el tema nacional con lo regional. Si nosotros vamos a hacer un reclamo radical, hagámoslo por un asunto fundamentalmente de nuestra región, que responda a los intereses de Yurimaguas, de Contamana, de Caballococha y de cada una de las provincias también. Consultemos a las fuerzas vivas de cada localidad. Por eso es que hay corrientes separatistas que nacen producto de estas descoordinaciones, de estos desaciertos. Por eso es que hay corrientes separatistas como la que últimamente hemos advertido en Yurimaguas, que con toda razón digo, muchos ciudadanos yurimagüinos, altoamazonenses, dicen, vamos a separarnos de Iquitos porque Loreto no nos representa, o Iquitos no nos representa como ciudad capital, vamos formando nuestra propia región. Y yo doy la razón a esos ciudadanos que piensan así en la medida en que han sido marginados de las decisiones regionales que solamente se toman en Iquitos. No estoy de acuerdo, en términos generales, con el separatismo, con hacer de la región Loreto, partirla en dos y dividirla en dos regiones diferentes. No estoy de acuerdo en eso, pero sí soy consciente que si hay desatención, si hay marginación, si no se escucha la voz del interior de la región con toda justicia, con toda razón, muchos ciudadanos puedan pretender separarse de una región como la nuestra. Y eso es lo que está pasando hoy día. Este frente patético, porque no es frente patriótico, este frente patético convoca a un paro regional, incluso indefinido, o sea, no tiene fecha de término. ¿Qué cosa cree? Que estamos en el mejor momento, el dirigente principal, el presidente del Frente Patriótico, que pocos o nadie lo conoce al interior de la región. ¿Cree que con un decreto de su grupo, que solamente tiene una dirigencia que muy pocos lo han elegido, va a hablar en nombre del alcalde, del gobernador, de los alcaldes, de las autoridades legítimamente elegidas? Nosotros cuestionamos a alcaldes, a gobernadores, por supuesto, porque son ineficientes, pero lamentablemente son las autoridades legítimamente elegidas por la población. Y que no venga un presidente, un grupo pequeño a decir paro regional indefinido, señores. ¿Y qué? ¿Y la economía de los más pobres? ¿Y la economía de los motocarristas? ¿No le importa? ¿De los vendedores de mercados? ¿De los profesores? ¿No le importa a estos dirigentes? ¿Y dónde están aquellos candidatos regionales que se callan, que entierran la cabeza como el avestruz y prefieren no decir nada para estar bien con unos y con los otros? Eso es lo que le hace daño a la región. Yo sí me pronuncio, y me pronuncio claramente. No estoy de acuerdo con el paro. No al paro, mucho menos aún si este no tiene el consenso regional, mi estimado Alberto. Bueno, evidentemente que nada está de acuerdo con un paro en estas circunstancias, cuando la gente no tiene empleo, la gente perdió el poder adquisitivo. Estamos en Yurimagua, la gente evidentemente no tiene trabajo, no hay una dinámica económica que sostenga las economías de la gente obrera, del campesino, en fin. Sin embargo, a pesar de estas circunstancias, el Frente de Defensa se reunió con miembros de la PCM para abordar temas que tienen que ver con el tema productivo, el tema de la construcción de vías de comunicación. Han abordado temas importantes también, el tema del proyecto integral de agua potable que tanto necesita una ciudad como la nuestra para que los inversionistas vean a una ciudad atractiva que tiene agua potable, saneamiento básico. Esos temas han sido abordados este fin de semana por el Frente de Defensa y el gobierno nacional a través de la PCM, señor del Águila. Comparando con lo que Iquitos está haciendo acá, nadie sabe de este paro regional indefinido. Pero estos temas que tú mencionas, Hugo Alberto, que el Frente Patriótico los iba a tocar con el Premier, son temas de la agenda regional, son asuntos que los alcaldes de cada jurisdicción van y conversan con el ministro de Vivienda, con el presidente de la PCM, con el propio Castillo. Al propio presidente Castillo le han dicho acá las cosas claramente cuando vino a Iquitos la vez pasada. O sea, pero mira, la plataforma del Frente Patriótico lo mezclan
digamos, incorporan algunos puntos de agenda para disimular lo que en el fondo quieren. Y aquí tengo clarísima la plataforma señalando bajar el costo de vida en la región Loreto, dicen. ¿Sabe cómo vamos a bajar el costo de vida de la región Loreto? No con un acuerdo en la PCM, no porque lo diga Pedro Castillo o su premier Aníbal Torres. El costo de vida lo vamos a bajar en la región Loreto trabajando, haciendo que más producción exista, haciendo que haya más trabajo para la gente. Así vamos a bajar el costo de vida, reactivando la economía regional. Pero inmediatamente piden, ¿qué cosa? Cierre del Congreso, nueva constitución. Ahí está el fondo de este tema. Por eso se reúnen los dirigentes del Frente Patriótico con Aníbal Torres para urdir caos, anarquía, movilizaciones, desmanes, para que haya, digamos, una situación violenta en el país y finalmente diga, bueno, es el pueblo el que ha cerrado la fiscalía, el que ha cerrado el Congreso, el que ha cerrado a los medios de comunicación de la oposición. Eso es lo que están buscando y eso es lo que quiere el Frente Patriótico también. Bueno, a este ritmo prácticamente el país paralizado, nuestra economía va cayendo permanentemente y ya no tenemos, y ya casi vamos a llegar, más o menos estamos llegando al nivel de Argentina. Argentina está viviendo una hiperinflación, estamos cayendo permanentemente. ¿Qué hacer? ¿Cuál es la receta más allá de del planteamiento que usted tiene, señor del Águila? Bueno, finalmente, Alberto, ese estribillo de que se vayan todos va cobrando fuerza en el país, lamentablemente digo, porque lamentablemente no tenemos un Congreso contestatario. El Congreso normalmente es la institución antipática de todas, la más impopular, la que más cólera le da a la gente, porque normalmente un congresista no tiene que ser pues el adalid, el aliado, no el niño del gobierno. Al contrario, el Congreso tiene que ser una entidad fiscalizadora, de control político, no de supervisar lo que está haciendo el gobierno, de interpelar a los ministros y hasta de censurarlos cuando corresponda. Pero esa labor es poco entendida por la población. Y entonces el Congreso son una tira de antipáticos, de ociosos, y en eso además contribuyen los propios congresistas, ¿sabes? Cuando se van a la playa y desde la playa pues siguen el desarrollo de las sesiones, ¿no? Y se lo digo por un miembro incluso de mi propio partido, porque así como él, en todos los demás partidos también hay gente igual, ¿no? Que, digamos, utiliza la figura del Congreso, pero se beneficia de manera particular. Entonces, esta situación también conlleva a que la impopularidad del Congreso de la República sea evidente, y entonces ahora la gente dice que se vayan todos. Sí, pues, que se vayan todos, pero que se vaya primero Pedro Castillo, que además yo creo que ahora ya hay mucho menos gente que lo defiende, o es que defienden acaso la corrupción manifiesta a su alrededor, o quieren taparse los ojos con los dedos y decir no hay corrupción, lo que pasa es que no le dejan trabajar. Si no, miremos los informes periodísticos que hay todos los días de las delaciones, de las colaboraciones eficaces que tiene gente de su entorno, secretario privado, ministros de Estado, amigos del presidente que ahora que han sido capturados y que están en poder de la fiscalía, van contando todo lo que Pedro Castillo, su esposa, su cuñada, hija, en fin, van haciendo, beneficiándose con, digamos, la economía del gobierno. Esta situación, entonces, ahora creo que hay mucho menos gente que la defiende. ¿Pero qué hacer? Renovar la clase política. El gobierno mal elegido, lamentablemente, se tiene que ir. El Congreso de la República, por lo mismo que no hay un buen número suficiente de congresistas que sean muy claros en defender los intereses de la población, tiene que evaluar ellos mismos la pertinencia de que se convoque a nuevas elecciones, y que bueno, hagamos una renovación de la clase política en el país y veremos seguramente quiénes puedan ser nuestras próximas autoridades. Felizmente, a nivel regional y a nivel local, también hay elecciones prontito, muy pronto hay elecciones, ya que se vayan estos alcaldes también, que se vaya este gobernador, ¿no? Pero más importante que los que se van, siempre lo digo, es quién viene. Más importante es quiénes vienen. Así como cuando
despidieron prácticamente al profesor Gareca de la selección peruana, yo particularmente decía, ¿no? Más importante que él, que ya se está yendo, es saber quién viene, porque el que viene tiene que ser mejor que el que se va. Y eso es lo que está pasando en el país. No tenemos claro qué cosa es lo que puede venir hacia adelante. Es increíble, en realidad, vea, estamos en una turbulencia, no podemos salir de una crisis política que ya la cuestión agobia, más allá de la política, la economía. Vea usted, ante este escenario complicado que vivimos en el Perú, sale Antauro Humala y dice que no se arrepiente de lo que hizo en Andahuaylas y va a comenzar su campaña política viajando a Andahuaylas. Desde allí lanzará una voz importante para anunciar su candidatura presidencial. ¿En qué país vivimos, señor del Águila? Vea, Antauro Humala hablando de que ya esta república ha quedado ya desfasada, hay que ir por una nueva carta magna. Es decir, estamos ante un escenario muy complicado y seguramente este hombre, que es un presunto asesino, ha sido condenado por asesinato y secuestro. Vea usted, será el salvador del Perú y mucha gente ha aplaudido a Antauro Humala su vuelta a la libertad. Parece que estamos de falto de liderazgo de la clase política de la derecha, que se deja inclusive ponerse contra la pared a la izquierda. Es decir, que la clase política de la derecha no tiene la capacidad que tiene la izquierda, porque cuando estaban los de la derecha en el poder, siempre habían protestas, toma de locales de la izquierda, y que le ponía contra las cuerdas al gobierno. Sin embargo, hoy estamos con gobierno de izquierda y la derecha muy parsimoniosa y pasible ante lo que está pasando en el Perú, señor del Águila. Bueno, esa es la triste realidad de la situación y el cuadro político peruano, Alberto, en el sentido de que los peruanos hoy estamos dispuestos a votar por quien sea prácticamente. Lo hemos hecho hace varios años, lo seguimos haciendo hoy en día, nos hemos equivocado. Si es que hubo finalmente una votación mayoritaria, se han equivocado una buena parte de la población el año pasado eligiendo a Pedro Castillo. Y hoy, efectivamente, hay un vacío de liderazgo en el centro democrático y en la derecha peruana, ganado últimamente por la izquierda, y además no solamente en el Perú, valgan verdades, en Latinoamérica, ¿no? La izquierda se ha posicionado en este escenario político y es gobierno, ha ganado varios gobiernos en Latinoamérica, en el Perú también, y en el Perú hace rato, varios gobiernos regionales, los más corruptos de los gobiernos regionales han sido de izquierda, y son de izquierda. La Municipalidad de Lima, varios gobiernos regionales al sur y al norte, Cajamarca, Cusco y otros más, han sido de la izquierda. Y sin embargo la gente no reacciona. En el mismo gobierno de Vizcarra, el gobierno de Vizcarra acusado del genocidio de más de 200.000 peruanos en el tema del COVID-19, muy mal llevado las políticas de salud en el gobierno de Martín Vizcarra. ¿Y quiénes eran sus ministros de salud? Los ministros de salud de Vizcarra han sido dos personajes de izquierda, declarados militantes de izquierda. A ese tipo de gente convocó Martín Vizcarra para acompañarle en ese gobierno nefasto que tuvo. Pero la derecha y el centro democrático ceden esos espacios. No hay reacciones. Los grandes empresarios del país y los empresarios en general miran con desdén lo que pasa en la política. No, dice, yo no me involucro ahí. Claro, no se involucran y sin embargo el país viene desmoronándose, allí donde el propio ministro de Economía, Kurt Burneo, ya ha señalado que estamos a puertas de ingresar a una etapa de recesión. Y para que sepa el oyente lo que significa recesión, es convertirse más pobres en de lo que ya somos actualmente. Más pobres en el Perú, aún más allá de lo que ya tenemos. Entonces, si hoy no nos alcanza la platita para el desayuno, el almuerzo y la cena, probablemente mañana más tarde, si esta etapa recesiva continúa con este gobierno de Pedro Castillo, la situación económica del Perú va a estar peor.
Y ahí es donde aparecen algunos líderes, pues como el que tú mencionas, líderes entre comillas, porque de liderazgo tiene poco, algunos delincuentes, asesinos reconocidos formalmente, sentenciados como tal, como Antauro Humala, que se enorgullece, que se precia de haber matado 4 policías. ¿Dónde se ha visto que un delincuente alegremente dice, caramba, me enorgullezco de lo que ha pasado en Andahuaylas, allí donde mató a 4 policías? Y eso realmente es sorprendente, porque increíble que mucha gente, o alguna gente, no mucha gente felizmente, alguna gente lo esté viendo como un posible candidato presidencial. Antauro Humala, un hombre que es un asesino y que además no cree en el sistema democrático, es un antisistema, un hombre que probablemente, y mira, para toda esa colonia importante que hay en Loreto, esa colonia de los LGTB y no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Que son importantes porque son una minoría importante y hay que considerarlos, pero sin embargo él es un anti-LGTB absolutamente declarado. Y eso no tiene por qué enorgullecer a algunos, porque son condiciones de cada quien, elecciones de cada quien que hay que respetar, pero no se puede proscribir a las personas que tienen ese tipo de inclinaciones, y uno de ellos es Antauro Humala, capaz de matarlos mañana si es presidente, capaz de matar a quien confunde como un enemigo de su posible gobierno, de su línea política, porque ha matado policías inocentes y lo puede hacer con cualquier ciudadano. Así estamos ahora. Yo creo que es momento efectivamente de que no solamente a nivel regional, sobre todo a nivel nacional, aparezcan nuevos liderazgos que nos ayuden a identificar posiblemente que esa persona, y liderazgo del centro democrático o de la derecha, que crean en una economía de mercado, que crean y estén convencidos que la inversión es la salida más plausible que tenemos para salir de la pobreza, pero la inversión privada sobre todo, porque el Estado tiene que ser pequeño pero eficiente, pequeño pero supervisor, pequeño pero sancionador donde corresponda, alejado de la corrupción. Y entonces ahí viene la inversión privada y genera empleo en la gente. Con esos conceptos debemos pensar, y no como de aquellos que solamente creen que el Estado es el que nos va a dar de vivir toda la vida. No. Hay gente que cree que porque trabaja en una entidad pública, y eso está muy bien porque trabaja en una entidad pública, pero cree que, por ejemplo, algunos políticos, cuando están 1 o 2 periodos, están viviendo del Estado todo el tiempo. Normalmente el político se dedica a la actividad privada, por lo menos en mi caso, ¿no? Por lo menos en mi caso. Y eventualmente participa de la actividad política. Y quiero ser, en mi caso, candidato, y en este caso gobernador, quiero ser, porque tengo mis ideas muy claras de qué hacer en nuestra región. Yo no creo, por ejemplo, en este tipo de paralizaciones que hemos hablado inicialmente, así, tan improvisadas. Si en algún momento, si fuera gobernador, tengo que convocar a un paro regional, lo haré de manera coordinada con todas las organizaciones sociales de la región y no solamente de Iquitos, porque más importante que lo que uno pueda acordar aquí en la capital regional es lo que dice en el interior de los pueblos. En esos temas podemos o no coincidir, o Alberto, pero es mi punto de vista. Interesante, señor El Águila. A veces me pongo a pensar lo que en un momento conversé con Francisco Quispe Farro. Quería él adecentar a la política, pero un hombre es como una golondrina, no puede ser verano. Igual está haciendo usted una campaña decente, pero que uno mira los porcentajes y aparece usted en otros prácticamente un candidato enano para ganar una elección, señor Del Águila. Yo no sé si esa percepción es cierta, se lo digo con total convencimiento y estoy seguro que no, porque cuando uno camina y va a los mercados, siente el respaldo de la población. Si yo tuviera los millones que tiene Mera o que tiene René Chávez, que son plata de los proveedores, de los constructores, seguramente, si yo tuviera ese dinero, fácilmente lleno una plaza, lleno varias cuadras, le pongo banderas a todo mundo, le pongo sus politos, le regalo cosas y lleno varias cuadras, porque así es lamentablemente la realidad. Pero la población, si es que le van a regalar un polito o una bandera, que lo reciba.
pero que no se deje llevar por esos candidatos, porque esos candidatos ya están comprometidos con esos proveedores. Mañana más tarde quien va a gobernar no es el candidato de hoy, va a ser el proveedor, el contratista de la obra, el que se va a llevar el dinero de la región, y los pobres seguirán siendo pobres. Lamentablemente se dejan impresionar muchas veces porque publican encuestas, ninguna oficial, en donde aparecen, ya con 20, 25, 30% un candidato. Y te aseguro, cualquiera de ellos camina en la calle y normalmente no despierta emociones de la gente. Es distinto ir a un lugar con una música estridente, lleno de banderas, caramba, gente atraída en camiones, en omnibuses, en motocarros, en lo que sea, y llenar una plaza y decir, tengo gente. Pero eso no lo hacen con su dinero, porque uno u otro candidato, por ejemplo, que acá son los que más se venden, estoy hablando de René Chávez y Jimena, que acá son los que más se venden, lo hacen con dinero que no es de ellos. Esa es la verdad. Y uno que hace su campaña, en mi caso, Juan Carlos del Águila, que hace su campaña con sus propios recursos y con el apoyo de algunos pocos amigos que no son proveedores ni dependientes del gobierno regional, bueno, pues lo hace de manera franca, abierta, con propuestas, diciendo claramente las cosas como hoy, pronunciándose frente a la coyuntura tan importante que es que alguien que pretende ser un líder regional diga si está o no está de acuerdo con el paro. Y no le escucho a los demás candidatos porque se acomodan. Ahí marcamos diferencia, mi estimado Alberto, en eso estamos trabajando en la región, Dios mediante las cosas van a cambiar y estoy seguro que en los próximos días, porque nos faltan cerca de 40 días de campaña, efectivamente, hay mucho trecho por recorrer y seguramente en esta carrera en la que estamos, siempre hay algunos que se cansan, hay algunos que se caen y los que vamos ahí de manera continua terminamos ganando las elecciones. ¿Usted cree que, según la información que estamos manejando acá hace mucho tiempo ya, ningún candidato pasaría más allá del 30% más uno? Por tanto, se habla, por primera vez en Loreto habría una segunda vuelta electoral. Si usted está avanzando en ese proceso, ¿usted se ve una segunda vuelta, señor del Águila? ¿Qué cree usted? Es lo más probable, es lo que va a pasar, Alberto, porque de acuerdo a la información que uno va teniendo también, ningún candidato llega ni siquiera al 20% de preferencia electoral ahora, ni siquiera digo, estamos hablando de candidatos que están alrededor, por lo menos en muestreos más reales que estamos haciendo, están bordeando el 15%, uno, el otro por ahí 12, los demás, digamos, por ahí con 10, 8, 7, así, pero la cosa está muy peleada para cualquiera prácticamente, y en tan corto tiempo no hay nada diferente que puedan hacer los candidatos que están arriba como para que les asegure llegar a un 30% o más. Lo más probable es que va a haber una segunda vuelta, pero la segunda vuelta todavía no está cantada entre quiénes. Ojalá seamos candidatos que no hemos tenido la oportunidad de candidatear al gobierno regional antes, candidatos que no hemos tenido la oportunidad de ser gobernador. Yo en mi caso he sido alcalde y he sido congresista, pero en ambos casos con sustento digo claramente que como congresista, por ejemplo, le di la ley más importante, la del fideicomiso a Loreto, y como alcalde de Maynas le da un gobierno ordenado, transparente a mi provincia. Y en cambio hay congresistas como Mera que nunca demostraron eficiencia desde el Congreso, o recordemos alguna ley importante de él, o René Chávez, que ha sido alcalde provincial, y recordemos qué de importante tiene, o Meléndez, que fue gobernador, y qué de importancia hizo por la región, desaprovechó más bien la relación que tenía con PPK, con Vizcarra en su momento. Y así, o sea, podemos hacer diferencias entre cada candidato y ahí vamos apareciendo aquellos que tenemos en todo caso una trayectoria mucho más transparente y sobre todo propuestas bastante claras y definidas de qué hacer con nuestra región en los próximos 4 años. Bueno, hablando de ubicaciones entre el 1 y el 5.º lugar, más o menos en promedio, ¿en qué lugar se encontraría usted según la información que ustedes seguramente trabajan con su equipo de campaña, señor de la Guestaré? ¿Está en tercero, 10%, 15%? ¿Cuánto cree usted que debe estar usted bordeando en este momento a estas alturas de la campaña, a solo 40 días de las elecciones regionales y municipales? Mira, las cifras están bastante
bastante estrechas, mi estimado Alberto, bastante estrechas entre el primero, el segundo, el tercero, cuarto y quinto, ¿ya? Hay un grupo de 5 candidatos que estamos ahí, digamos, bastante cerca uno del otro. Y revelar cifras cuando no tienes una encuestadora oficial es un delito, ojo, es un delito eso, porque las encuestas tienen que ser oficiales. Yo no sé cómo alegremente se muestran ahí encuestas cuando no tienen el respaldo del Jurado Nacional de Elecciones. Ahí deberá actuar de oficio el organismo electoral. Por eso, siempre soy prudente, siempre soy cuidadoso, no solamente en lo que digo, en lo que hago, fundamentalmente. Y esas son cosas que a uno le van mostrando tal cual es. Soy frontal cuando tengo que ser frontal, como hoy día. No al paro, lo dije y lo reitero, frontalmente. Y más de una vez también me he pronunciado respecto a este tipo de paralizaciones. Cuando no hay sustento, cuando no hay consenso, lo digo claramente. De tal forma que en todas mis declaraciones siempre medito bien lo que tengo que decir y por supuesto lo proceso adecuadamente. Hay problemas serios, me parece, no sé si de alguna institución en Iquitos o alguna universidad, pero no se ha conocido hasta ahora un debate de propuestas de candidatos a la región. Vea, ni siquiera la UNAP ni una universidad particular han convocado para que podamos tener un debate escuchado técnicamente con audios de calidad y que permita que a 40 días podamos votar por alguna propuesta seria, señor de la Isla. El SUTEP convocó en algún momento, que fue una especie de debate, al final no fue debate, fue una exposición de ideas bastante improvisada la actividad. Y luego la Universidad de la Amazonía, conjuntamente con la Cámara de Comercio, la Coordinadora por Loreto y los colegios profesionales, organizaron un debate para el mes de julio pasado, Alberto, pero lamentablemente, pues, por ejemplo, los candidatos René Chávez se corrieron del debate. René Chávez no tiene argumentos para debatir, por eso se corre de los debates. Él no profundiza en las propuestas. Él cree que todo es fideicomiso y punto. El otro que se corrió fue Jorge Mera, que tampoco, si no tiene un PowerPoint para exponer, el hombre está perdido. No tiene apoyo y es doctor. Y hay que preguntarle a él cómo es que es doctor. Si es que en la universidad y de acuerdo a la ley universitaria le han hecho el examen suficiente como para darle el grado de doctor. Si es que, por ejemplo, le preguntarías en algún momento si es que él tiene dominio total de 2 idiomas aparte del natal. Es decir, él habla castellano y me imagino que debe hablar inglés suficientemente y debe hablar otro idioma más y que lo demuestre hablando siquiera 2 minutos. Te aseguro que no domina ninguno de los 2 idiomas. ¿Y cómo aprobó su grado de doctor? Entonces, esos son los candidatos que supuestamente están adelante, y digo supuestamente porque son los más comprometidos con dinero para las campañas, son los que más paneles tienen, los que más movilizaciones realizan, los que se movilizan en lanchas, en deslizadores, en botes, en motocarros, en cantidad. Con dinero de ellos, no. Y entonces no hay debate, porque no quieren debatir, porque no sustentan bien sus ideas, porque no son improvisados para el cargo. El señor Meléndez no tiene ninguna posibilidad en la región Loreto, ninguna posibilidad. Acá en Iquitos por lo menos no lo quiere la gente, pero ahí están los 11 candidatos que somos en este momento, varios en condiciones de debatir aquí o donde quiera, pero no se da porque no quieren, pues, algunos, ¿no? Por eso es que han tenido que suspender en más de una vez el debate organizado por más de una institución. El único que se avecina y que estoy seguro no va a contar probablemente con todos los candidatos es el debate que está organizando el Jurado Nacional de Elecciones, el Jurado Electoral Especial, y que va a ser en el mes de septiembre. Reitero, probablemente no se lleve a cabo, y si se lleva a cabo, se llevará a cabo entre pocos candidatos. Increíble, increíble. Señor de la Isla, muchas gracias por esta posibilidad de diálogo intenso con este programa. ¿Cuándo prevé su visita por acá? Porque usted no tiene candidato a la alcaldía en Yurimaguas. Alberto, estoy por ahí los primeros días del mes de septiembre. Ahorita acabo de llegar de algunas entrevistas en medios
bueno, igual por teléfono hice entrevistas también con el interior, pero acabo de llegar y justo hoy día estamos planificando algunas salidas al interior y quiero estar en Yurimaguas de todas maneras, Balsa Puerto igual, en los primeros días de septiembre, la primera quincena, digo, de septiembre, y de ser así te estaré visitando, ojalá podamos conversar en tu cabina también y podamos incluso conversar con la población, que siempre es importante escuchar a veces las preguntas, las inquietudes. Y sabes, hay una pregunta que siempre me hacen y quiero abusar un minuto de tu tiempo, Alberto. Sí, pero ¿por qué con Fuerza Popular? Es lo que generalmente me pregunta la gente, ¿no? ¿Por qué con ese partido? Y siempre digo, ¿no? Es que los partidos políticos hoy en día, los movimientos regionales, que al final casi es lo mismo, son las vías que un candidato, que un ciudadano tiene para poder postular. Y yo pertenezco a Fuerza Popular. Y no puedo ir, por ejemplo, por Alianza por el Progreso, porque APP es un partido desgastado con César Acuña y todos sus encubrimientos que tiene con Pedro Castillo. No puedo ir con Acción Popular porque es el partido de los niños, absolutamente desvalorizado hoy en día. No puedo ir por el APRA porque el APRA no existe formalmente, no está candidateando. No puedo ir por la izquierda porque no tengo esas ideas y porque además sus dirigentes normalmente han estado metidos en corrupción. No hay partidos políticos y entonces lo que hay es lo que tenemos. Yo estoy en Fuerza Popular reconociendo claramente que si bien puede ser un partido que genera cierta antipatía en alguna gente, pero siempre digo a todos, voten por la persona, voten por el ciudadano que está postulando, porque me queda claro, de ser gobernador, el partido político se queda en la puerta del gobierno regional y el que manda es el ciudadano elegido legítimamente por la población. El que manda es Loreto y sobre nuestra región ninguna organización partidaria puede estar por encima. Le sugiero que en su momento se inscriba al Partido Aprista Peruano, que ya está corriendo con su inscripción. Es un partido importante históricamente en el Perú, más que un partido es una institución y es importante. Seguramente algo le suena, ¿verdad? Yo fui invitado por el Partido Aprista, mi estimado Alberto, el año 2002 para ser candidato a la alcaldía. Acepté como invitado, nunca como militante. Y te soy sincero, durante todo el tiempo que fui alcalde he tenido varias invitaciones para afiliarme al Partido Aprista, pero no tengo ese sentimiento aprista, no me nace, nunca he tenido, digamos, esa vocación de ser aprista. Lo reconozco como un partido importante, lo reconozco como un partido con tradición, mis respetos a ese partido y a sus dirigentes, pero militante no, simpatizante tampoco, ciudadano que respeta a ese partido sí, como a todos los demás partidos y por supuesto al mío que es Fuerza Popular. Un abrazo a la distancia, señor El Águila, muy buenos días, éxito como siempre en su campaña. Muchas gracias a ti, Alberto, buenos días. Un abrazo, señor, muy gentil. Intenso diálogo con Juan Carlos del Águila, candidato al gobierno regional por Fuerza Popular. Es un hombre empresario,